Muy buenas. Volvemos a una de las videoentrevistas de Aula Magna, el periódico universitario, centradas en el sector estudiantil. En esta ocasión podemos hablar con Daniel Espada Ruiz, vocal de prensa y redacción del Consejo de Estudiantes de la Universidad de Jaén. Como representante de estudiantes de la Universidad de Jaén, y al igual que todos sus compañeros, estas fechas son muy complicadas, pues nos acercamos a los exámenes y nos acercamos a una docencia virtual que ocupa muchísimo tiempo. Así que, ante todo, bienvenido y muchísimas gracias, Daniel, por compartir unos minutos con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros por contar con los estudiantes. Quería preguntarte, como es obligatorio, sobre cómo estás llevando estos días de confinamiento. Bueno, la verdad es que la situación es, imagino que para todos, para los estudiantes también es bastante estresante. Yo en mi caso, la verdad es que me he llegado a sentir bastante desbordado con los trabajos académicos, además de todo el trabajo de representación. Desde que Juan Manuel Moreno, el presidente de la Junta de Andalucía, dijo que íbamos a tener la docencia no presencial, bueno, prácticamente he tenido una, dos o hasta tres reuniones casi cada día y bueno, la cantidad de horas que he invertido reuniéndome para representación es bastante importante. Así que bueno, un poquito saturado, pero estamos empezando a ver la luz al final del túnel. Para preguntarte sobre cuestiones más vinculadas a la Universidad de Jaén y a la representación estudiantil, quería comenzar señalando que esta semana se han aprobado las adendas a los criterios de evaluación docente y de continuación de la docencia virtual. Preguntarte, ¿la universidad ha contado con la voz de los estudiantes o os habéis sentido respaldados en vuestras demandas? Bueno, es una pregunta compleja. La verdad es que, bueno, se supone, bueno, las adendas se trabajan desde los departamentos, que son quienes las tienen que proponer y se tienen que aprobar primero en departamentos, luego en junta de facultad, luego tienen que pasar por la Comisión de Ordenación Académica, COA, y finalmente acaban en Consejo de Gobierno. En cada uno de esos sitios, en cada uno de esos puntos, filtros, por usar la palabra más específicamente, hay representación de estudiantes, al menos teóricamente. ¿Qué pasa? Que en esos puntos sí que es cierto que, aun habiendo representación de estudiantes, estamos en una proporción minúscula. A lo mejor hay un estudiante por cada 5 o 6 profesores. En el caso del Consejo de Gobierno, que es el máximo órgano de la universidad, que la rige, por decirlo así, estamos 4 estudiantes y aproximadamente 34, 35 docentes o más. Así que, bueno, sí, no, nos han escuchado, en el sentido estricto de la palabra nos han escuchado, pero sin embargo me gustaría decir que las adendas, por ejemplo, en Consejo de Gobierno se aprobaron con la abstención de los 4 representantes de estudiantes. Matemáticamente daba igual que nos abstuviésemos o que estuviésemos en contra, porque, bueno, matemáticamente somos 4 contra 30 y pico. Fue muy sonada una campaña en redes sociales por parte de los estudiantes de la Universidad de Jaén en contra de la actuación de la propia institución. ¿Consideráis que la universidad ha respondido adecuadamente a vuestras críticas o os ha dado algún tipo de solución? Bueno, esa campaña surgió a raíz de una campaña que yo no considero que fuese una campaña como tal, como algunas personas han dicho. Surgió a raíz de una comisión de seguimiento académico que fue, según mi opinión, bastante problemática y bastante poco productiva. Ya lo hemos tratado con las personas correspondientes y, bueno, por algún motivo las redes se incendiaron. Nosotros, unas cuantas horas después de que las redes se incendiasen, sacamos un comunicado explicando los hechos para intentar evitar que se propagasen bulos, rumores o noticias que no eran verídicos, que no eran veraces. Y bueno, sacamos esa campaña y, si no me equivoco, 2 días después fue cuando el rector emitió un comunicado como explicando lo que había pasado. No me acuerdo si fueron 2 o 3 días después. El caso es que, bueno, es cierto que no solo en Jaén, en muchos sitios del panorama andaluz, del panorama nacional, los estudiantes están muy descontentos y es frecuente encontrarse muchos días en redes sociales hashtags sobre cualquier universidad. A finales de abril, la Universidad de Jaén aprobó una serie de ayudas para materiales a estudiantes que tenían bajos recursos o estaban en situación de vulnerabilidad. ¿Ha sido efectiva estas ayudas? ¿Qué problemas están teniendo los alumnos y las alumnas de la Universidad de Jaén a la hora de acceder a los medios tecnológicos? Bueno, respecto a la brecha digital, es algo que a nosotros como estudiantes nos preocupó desde el principio. Pasamos una encuesta que respondieron 3.700 personas, un poquito más,
que aproximadamente es casi un 25% del estudiantado de la Universidad de Jaén, que hay 15.821 estudiantes. Y bueno, encontramos con que muchos de ellos no tenían una conexión eficiente, otros tantos no tenían ni siquiera conexión, muchos de ellos tenían ordenadores o equipos informáticos obsoletos o carecían de ellos, y aproximadamente un tercio no tenían no tenían cámara webcam o micrófono. Bueno, estos datos hicimos un informe bastante detallado, se los trasladamos a Vicerrectorado de Estudiantes, que es quien ha sacado las ayudas estas, y hemos estado trabajando en estrecho contacto con Vicerrectorado de Estudiantes y, bueno, me consta que, por ejemplo, los ordenadores portátiles ya han comenzado a repartirse, de los que disponía la universidad, y que se está trabajando en las ayudas para solventar el problema de cámaras web o para solventar el problema de conexiones a Internet. La empresa Vodafone donó a la Junta de Andalucía un total de 1.000 tarjetas, de las cuales 60 y pico han ido a la Universidad de Jaén. Y, bueno, la Universidad de Jaén va a tratar de cubrir, además de esas 60 y pico, las que sean necesarias de momento para los becarios de Umbral 1. Personalmente, me parece que hay mucha más gente, aparte de los becarios de Umbral 1 de renta, que necesitan las ayudas, aunque por algo hay que empezar. No tengo ninguna duda de que la Universidad de Jaén, desde el Vicerrectorado de Estudiantes, tratará de resolver todos los problemas de conectividad que sea posible. Si cualquier estudiante que necesite una conexión a Internet, que tenga problemas de ese estilo o que necesite una webcam o algo así, que se dirija al Vicerrectorado de Estudiantes y trabajarán en solucionárselo seguramente. Hablando de medios tecnológicos, también está el debate ahora mismo entre los estudiantes sobre la posibilidad de que las evaluaciones y los exámenes síncronos sean grabados. ¿Qué postura tenéis como representantes de estudiantes ante esta posibilidad en la UJA? Bueno, para empezar, en primer lugar, nosotros, más que por exámenes, hemos apostado desde el principio por la evaluación continua. Al final va a haber exámenes. Bueno, en los exámenes orales entendemos, es comprensible que se grabe al estudiante que está haciendo el examen, porque la propia grabación es la prueba para luego la corrección del examen, cuando el estudiante tenga que reclamar si no se siente conforme con la calificación que ha obtenido. Sin embargo, nosotros nos posicionamos tajantemente contra los sistemas de proctoring y para mí personalmente, al menos en mi nombre, eso incluye la grabación de un estudiante que está haciendo un examen tipo test online. No creo que exista ninguna necesidad de que el estudiante sea grabado. No, ni siquiera grabando el estudiante a través de la webcam de su ordenador puedes garantizar que no esté haciendo ningún tipo de trampa o subterfugio. Las cosas son así. No es necesario grabar a los estudiantes, no es necesario ver, bueno, el fondo que tenemos detrás. Es un atentado contra el derecho de la intimidad del estudiante, por no hablar de que muchos estudiantes por conciliación familiar tienen ruido de fondo, les pasan familiares por detrás, en fin, no todo el mundo, no todos los estudiantes tienen la suerte de disponer de una habitación propia, por lo cual, bueno, podría causar mucha incomodidad y muchos más problemas en vez de ser una solución. Hablando de esa habitación propia, con la llegada del confinamiento, muchos fueron los estudiantes que pudieron volver a sus casas o que directamente volvieron a sus casas, dejando atrás en pisos, en residencias de estudiantes, mucho material. No está permitido que vuelvan a esos pisos y a esas residencias. ¿Qué posibilita esto o qué sucede con estos estudiantes que no pueden volver a recoger su material? Bueno, sí que es cierto que aquí, por lo menos en la Universidad de Jaén, observamos que en cuanto Juan Manuel Moreno dijo que estaríamos 2 semanas sin clase, la gente se tomó como que serían 2 semanas y todos fueron a sus respectivos hogares. Cosa eso es totalmente comprensible. Yo mismo habría vuelto si hubiese podido, pero no me ha sido posible. Y de repente nos encontramos con que, bueno, muchos estudiantes, me atrevería a decir que la mayoría, aunque no dispongo de datos oficiales, se han dejado en sus pisos de alquiler desde portátiles hasta apuntes, hasta, bueno, prácticamente cualquier cosa que necesitaban para seguir la docencia de forma normal. Y como bien has dicho, no pueden volver a por sus enseres. Están muchos de ellos todavía pagando el alquiler de un piso. Llevan pagando el alquiler del piso prácticamente 2 meses en los que no han estado en el piso y los caseros les siguen cobrando, bueno, siguen pagando el piso, siguen pagando internet, siguen pagando todos los gastos asociados. La verdad es que es bastante duro y para muchas personas está suponiendo un varapalo económico. Por no hablar de, bueno, si yo tengo mis apuntes en el piso de Jaén y no puedo volver a por ellos, ¿cómo esperan que me preparen los exámenes? A los profesores, muchos de ellos están solicitando volver a los despachos, a los despachos de la universidad, a volver a por material. Bueno, de momento no se les ha permitido, pero es una situación bastante equiparable.
Bueno, equiparable del todo tampoco, porque los estudiantes están sufriendo un gasto económico importante, lo cual es preocupante. Y cuando pasemos a lo de las fases, bueno, no solo tenemos estudiantes de Jaén, tenemos estudiantes de otras provincias, de otras comunidades autónomas. Va a haber algunos que sí que van a poder volver antes, pero muchos otros, hasta la situación de nueva normalidad, no van a poder regresar a por sus cosas, lo que significa un gasto importantísimo. En la docencia del curso que viene, en septiembre, se está planteando el plan B de que se comiencen las clases de forma virtual o, si hubiera un nuevo brote, comenzar directamente las clases desde casa. ¿Consideras que la Universidad de Jaén está preparada para dar las clases de forma virtual desde el comienzo de curso? Bueno, esto lo hemos comentado con el rector hace un par de días. Lo que respecta al inicio del curso próximo está rodeado de una gran incertidumbre. No se sabe qué va a pasar porque, bueno, en primer lugar depende de las autoridades sanitarias y de las decisiones que tomen, además de la situación sanitaria, cómo esté el virus, de si hay rebrotes, de si la Universidad de Jaén está preparada para empezar el curso virtual. Bueno, para ser franco, yo no creo que haya ninguna universidad dentro del panorama español que lo esté. Igual las universidades a distancia, por ejemplo, la UNED, sí estaría preparada, pero no creo que ninguna universidad esté preparada para eso. Hay muchas carreras que son eminentemente prácticas o que tienen muchísimas prácticas, por ejemplo, magisterio, que tienen que ir a hacer prácticums a colegios, ingenieros que tienen que usar laboratorios, biólogos, enfermeros, fisioterapeutas, que necesitan algo más que una docencia online. En algunos casos no niego que sería posible, pero en todos los casos es inviable. De todas formas, no es equiparable la docencia online a la docencia telemática. En un tema más económico, se planteó o se están planteando desde muchos sectores estudiantiles la petición de que se devuelvan las tasas de este curso, así como las matrículas de algunas asignaturas de este curso. Ya se ha señalado desde las autoridades académicas que, como el curso ha continuado y la docencia se ha impartido de forma online, la devolución de estas tasas no es pertinente. ¿Qué respuesta le dais como estudiantes? Bueno, habría que ver lo que se entiende por dar docencia. Yo entiendo que un profesor que se molesta en darte videodocencia, videoaprendizaje, que se graba a sí mismo y te pasa los vídeos explicando los PowerPoints, que te da una clase síncrona o asíncrona de cualquier forma, entiendo que eso sí es dar docencia, aunque no sea presencial. Que los profesores que cuelgan los PowerPoints, que suben PDFs, que suben ese tipo de documentación, personalmente consideramos, mejor dicho, que eso no es dar docencia, es simplemente darle los materiales a los estudiantes para que se busque un aprendizaje autodidacta. La devolución de las tasas, estamos trabajando en ello, en el desistimiento de matrícula, entre otras cosas, y estamos buscando formas, mecanismos y escenarios en los que sería justificable que un estudiante desistiese de su matrícula. Uno de ellos, sin duda, será la incomparecencia del docente, que yo tenga que haber recibido unas clases que luego no se han efectuado. Ya para terminar, hablando también de tasas, hemos tenido noticias de la derogación de las tasas de matriculación a nivel español, una medida tomada por el Ministerio de Universidades que en el caso de Andalucía no afectaría porque ya las matrículas estaban bonificadas. Pero quería preguntarte, como representante de estudiantes, ¿cómo consideras que es esta medida? Bueno, como representante de estudiantes, me gustaría decir que siempre todo lo que sea en pro de una universidad pública y gratuita, todo lo que sea avanzar en esa dirección es estupendo tanto para los estudiantes como para las universidades. Desde el Consejo de Estudiantes de la Universidad de Jaén apostamos por una universidad pública, por una universidad gratuita y una universidad accesible para todos. Y bueno, sí que es cierto que aunque esta medida en concreto no afecte a los estudiantes de Andalucía, me alegro personalmente por los estudiantes que hayan sido beneficiados por la misma, aunque no sean andaluces. Ya para terminar, me gustaría preguntarte si tienes algún mensaje para la comunidad educativa jienense, así como a tus compañeros y compañeras de la UJA. Bueno, me gustaría decirles que, bueno, soy consciente de que son tiempos difíciles y de que lo estamos pasando mal, de que el curso que viene probablemente no estaremos en una normalidad como cursos pasados. Creo que sería ingenuo esperar eso. Sin embargo, son en estos tiempos cuando tenemos que estar entre los propios estudiantes más unidos entre nosotros. Es cuando tenemos que ser más conscientes de los problemas que tenemos y de que si vemos irregularidades, si vemos algo que nos está perjudicando, algo que no es justo, es cuando menos podemos callárnoslo.
tenemos que denunciarlo ante los representantes de estudiantes, denunciarlo ante los órganos competentes y llevarlo hasta donde sea necesario para que el problema sea solucionado. Ahora mismo no es tiempo de callarse, porque lo que tenemos que hacer es trabajar todos unidos como una piña. No podemos ni callarnos, ni retroceder, ni siquiera chantarnos. Tenemos que trabajar entre nosotros, entre los de nuestra propia universidad, entre los de nuestra propia comunidad y entre los estudiantes del propio país. Ahora es cuando más unidos tenemos que estar que nunca, porque está en juego nuestro futuro, está en juego, bueno, con nuestro futuro, el futuro de la sociedad, y es cuando, bueno, como he dicho antes, no quiero repetirme en exceso, es básicamente un mensaje de unidad. Pues muchísimas gracias, Daniel, por haber compartido tu experiencia y habernos acercado la situación de los estudiantes de la Universidad de Jaén y sobre todo por habernos dedicado unos minutos sabiendo cómo estáis todos de trabajo. De nuevo, gracias por haber compartido tu tiempo con nosotros y decirte que el portal de Aula Magna, el periódico universitario, está disponible para todos vosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros por darnos voz.